Hola, ¿qué tal querido amigo, querido amiga que me escuchas? Nuevamente tenemos este breve tiempo de reflexión para seguir con esta temática que hemos titulado Psicoterapia con Jesús. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 18 y versículo 11 dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Cuando se produjo la trágica inicio de la historia de la entrada del mal, del dolor y del sufrimiento en la experiencia humana, cuando comenzó la historia del pecado, a partir de ese momento los seres humanos perdimos muchas cosas. Perdimos la eternidad, perdimos la paz, perdimos el Edén, perdimos la felicidad permanente, perdimos la armonía con el mundo que nos rodeaba, con la naturaleza, la armonía con nuestros semejantes y lamentablemente también perdimos la armonía con nosotros mismos. Por eso es que cuando hablamos de psicoterapia con Jesús, debemos recordar que hay cosas que no nos permiten tener armonía con nosotros mismos si la mantenemos. Y no nos permiten tener armonías con el mundo que nos rodea también si lo mantenemos. Dijimos en uno de estos temas que todos podemos habernos visto afectados en mayor o en menor medida por situaciones que han sido dramáticas a lo largo de nuestra vida. Por situaciones que han sido experiencias dolorosas, que nos han creado heridas emocionales, heridas existenciales, que nos pueden estar afectando hasta el presente. Como Lázaro, muchos de nosotros hemos resucitado espiritualmente al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, pero sin embargo, seguimos anclados a la tumba de nuestro pasado, con nuestras heridas, con nuestros traumas, con nuestros corazones rasgados. La sanidad de nuestra mente es tanto una obra del Señor como una obra personal. Y es ahí donde quiero detenerme un poco más para explorar esto junto con cada uno de vosotros en este tiempo que compartimos. Debemos recordar, como hemos leído, y lo expresan otros textos de la Biblia, como Lucas 19:10 o Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar. La iniciativa de la salvación está en Dios. Dios anhela salvarnos, pero cuidado, la salvación que Dios quiere para nosotros por medio de Jesucristo no es simplemente una cuestión asociada a dimensiones espirituales. Dios sabe que nosotros tenemos una vida presente, una vida aquí y ahora, una vida de conexión con el mundo real, con el mundo material. Para decirlo de otras maneras, Dios no solo quiere salvar nuestra dimensión espiritual, no solo quiere darnos vida eterna, sino buscarnos y salvarnos para darnos una vida abundante aquí y ahora. Esa transformación, esa restauración psicofísica, espiritual, es algo que Jesucristo quiere y puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Juan capítulo 10, en el versículo 10, nos dice que el propósito de la venida de Jesús es darnos vida, vida abundante. Y esa vida abundante no solo es la vida eterna, no solo es una vida en una dimensión espiritual, en el más allá o en un tiempo futuro, es una vida abundante aquí y ahora, en la que nosotros podamos estar en armonía con nosotros mismos y en armonía con el mundo que nos rodea. Dicho de otra manera, en una vida que nos permite estar a gusto con nosotros mismos, a gusto con los demás y poder resolver de manera satisfactoria nuestros problemas y nuestras dificultades. Jesús puede hacer eso al renovar nuestra mente, al renovar nuestro corazón, al poner en nosotros nuevos enfoques, nuevas ideas y nuevas visiones. La dirección divina es algo que Él hace también en nuestras vidas. Efesios 2, 1 al 5 dice que Él nos rescata para que nosotros andemos en una vida nueva, como dice 2 Corintios 5, 17. O como dice el apóstol Pedro en su epístola, en el capítulo 1, en la primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, que Cristo nos rescató de la vana manera de vivir, la vida equivocada de vivir, que hemos recibido de nuestros padres. Ahí está la herencia, lo que hemos adquirido, la vana manera de vivir resultado de los traumas, los conflictos, las heridas que hemos recibido ya en nuestro hogar, traído quizás desde nuestra casa.
Por eso es que el Espíritu Santo puede iluminarnos para que nosotros comprendamos, como dijimos ya, dónde está el problema que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta cuál es la verdad interior, la verdad emocional que debemos reconocer para poder saber qué nos está dañando interiormente y ser sanados emocionalmente? Y es ahí cuando hablamos de la importancia de pedir que el Espíritu Santo nos dé iluminación. Y dijimos también, según Jeremías 33:6, que Dios podrá imprimir en nosotros acción y dirección para saber hacia dónde ir, qué camino tomar para finalmente obtener la paz interior y la restauración emocional. En ese sentido, Dios hace la obra, es una obra de Dios. Solamente Jesús puede buscarnos, puede restaurarnos, puede salvarnos, puede darnos esa vida abundante, puede rescatarnos, puede hacernos nuevas criaturas, puede iluminarnos y puede imprimir acción y dirección en nuestra vida. Eso es obra del Señor. Pero cuando pensamos en la resurrección de Lázaro, también vemos que Lázaro estaba en una tumba, otros movieron la piedra, otros tuvieron que desatarlo, otros tuvieron que quitarle el sudario y otros tuvieron que ayudarlo a salir de la tumba. Porque Dios no hace por el hombre lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Eso nos enseña Juan 11, 39 y 44. Dios no hace por el hombre lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Y aquí hay un problema que solemos tener. Cuando nosotros hemos sido heridos, hemos sido maltratados de alguna manera por alguien en algún momento de nuestra vida, pero especialmente ese maltrato se ha producido por una persona en la cual confiábamos, una persona que amábamos, que queríamos, madre, padre, hermano, amigo, pariente, persona amada. El daño emocional es tremendo. Y a veces nosotros no somos conscientes que ese daño nos afecta tanto que no queremos a esa persona, que aborrecemos a esa persona. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si alguno de nosotros ha sido abusado en su infancia, lo normal es el desafecto total hacia el abusador. Pero hay un mecanismo de defensa en nosotros que nos lleva a pensar de la siguiente manera: no puedo odiar a mi padre. Y entonces yo reprimo el desafecto. Ahora, no obstante, nosotros tenemos que reconocer que si algo nos ha dañado, eso produce desafecto en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que el daño que hemos recibido nos ha distanciado emocionalmente de esa persona, ha producido desafecto hacia esa persona, entonces podemos empezar el proceso de sanidad. Mientras nosotros no reconozcamos lo que nos ha dañado, al que nos ha dañado y el daño que hemos recibido y el sentimiento resultante de ese daño, o sea, el desafecto, el desamor hacia esa persona, no nos vamos a sanar. Y muchas veces tenemos culpa por sentir que aborrecemos a mi mamá, a mi papá o a aquel que me hizo daño. Y estamos en un sentido, en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Dios nos perdona a nosotros, pero también nos dice que debemos perdonar nuestro pasado y a aquellos que maltrataron nuestro pasado. Ahora, el perdón no es un sentimiento. Si yo percibo bajo la iluminación del Espíritu Santo que mi padre, mi madre, mi hermana, mi amigo, mi vecino, aquel en el que yo confiaba me dañó de alguna manera, me maltrató de alguna manera, cuando yo ya iluminado por el Espíritu Santo percibo esto y me doy cuenta que ese daño me ha afectado al punto que yo rechazo a esa persona y siento desafecto por esa persona, debo elegir perdonarla. No porque sienta el deseo de perdón, sino porque el perdón es un precepto de Dios. No puedo sanarme interiormente hasta que no perdone. Y eso no significa minimizar el acto malo que es ejecutado sobre mí. Significa que yo debo liberarme emocionalmente a través del perdón. Así que el perdón es un acto de obediencia. Efesios 4:32 nos dice que nosotros debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Y yo debo decidir perdonar. Cuando yo decido perdonar, todas las puertas del cielo se abren para que ese perdón sea real en mi vida. Y yo puedo ir a Jesús y pedirle que Él me dé su perdón para perdonar a aquel que me dañó, a aquel que me afectó, a aquel que me maltrató. Y cuando ese perdón de Dios viene a mí para que se proyecte en perdón auténtico al otro, el rencor, el desafecto, el desamor desaparecen. Sigo siendo consciente que he sido dañado, maltratado. No, probablemente puedo relacionarme con esa persona porque hay muchos factores que impiden el relacionamiento.
pero interiormente yo habré sido liberado. Porque el perdón hacia aquel que me dañó es liberador. Me libera a mí, me desata a mí. Hace que yo internamente esté a cuentas, esté a términos con mi prójimo. Y esa armonía interior se vuelve a recuperar. ¿Quién puede hacer esta obra en nosotros? Nosotros tenemos que elegir perdonar. Tenemos que decidir perdonar. No minimizando el daño y la ofensa, pero sí eligiendo a través del perdón librarnos, desatarnos de ese pasado traumático y de los que nos traumatizaron. Cuando nosotros voluntariamente decidimos perdonar, entonces Jesús va haciendo efectivo el perdón, va sanando mi alma herida, me va restaurando y puede producir un nuevo comienzo en mi vida. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a encontrar la liberación a través del perdón de las ofensas. Jesús quiere, Jesús puede, Jesús lo hará. Feliz día junto a Jesús.